y voy a ponerles justamente cuáles fueron las declaraciones de Mónica Palencia en la mañana del día sábado. Ya para la tarde se confirmaba que Mónica Palencia salía del Ministerio del Interior. Déjenme ponerles las declaraciones que daba Mónica Palencia en la mañana, porque al final nos llamaron la atención porque no tenía desde mi punto de vista la intención de dejar el ministerio, más bien salía a expresarse como ministra y a poner la voz del gobierno en materia de seguridad. Veamos las declaraciones de Mónica Palencia y luego de eso pues conversamos un poco con ustedes. Estamos en un momento crítico. Los criminales han incrementado su nivel de violencia y han apostado por la generación de caos con la clara finalidad de amedrentar al gobierno. Pero al gobierno nacional nadie lo amedrenta. No permitimos ni permitiremos que la violencia dicte nuestras vidas, ni que el crimen organice su propio dictado. Hoy sí, hoy lo estamos enfrentando como nunca antes. La construcción de un entorno seguro, Carlos, requiere no solo acción, sino también una visión estratégica y un compromiso colectivo para proteger a quienes arriesgan su vida en la lucha contra los grupos armados organizados. En ello estamos comprometidos. Ya me dirán ustedes si estas son las declaraciones de alguien que preveía salir del ministerio que ocupaba en la tarde. A mí me parece que no, pero esto genera también que el gobierno nacional elija a un nuevo ministro del Interior, en este caso Fausto Buenaño, general de policía en activo, a quien retiran de la policía para nombrar ministro. Tan pronto se conoció el nombramiento de Fausto Buenaño, varias voces empezaron a señalar varios aspectos de la conducta de Fausto Buenaño que podrían hacerlo, digamos, poco apto para el cargo. Entre estas personas está la periodista Mónica Velázquez. Vamos a revisar ya sobre el final de nuestra entrevista cuáles son los aspectos más importantes de estos señalamientos, entre ellos los que realiza José Serrano, nuestro invitado de hoy. Muy rápidamente voy a ir a conversar con José Serrano. José hacía algunos señalamientos que ustedes ven en pantalla, por si a alguien le queda dudas que el nuevo Palencia se refiere al reemplazo de la ministra Palencia. El general Buenaño ordenó la liberación de la mujer del criminal alias Fito cuando entraba clandestinamente e ilícitamente a la cárcel de Guayaquil, para que después el presidente Daniel Noboa no se haga el gil. Aquí está el parte, es el que ven en pantalla, ya lo veremos ampliado. Por lo pronto, permítanme saludar y presentar a José Serrano, que ya nos acompaña en este momento en la plataforma y a quien yo con muchísimo gusto siempre recibo en este espacio para conversar. Querido José, ¿cómo estás? Buen día, Fernando. Un gusto saludarte y obviamente poder analizar y establecer algunos lineamientos, ¿no es cierto?, de hacia dónde está yendo el país en realidad y en dónde nos encontramos también en este momento con esta falta de visión, con esta inoperancia y al mismo tiempo con esta negligencia, pero yo diría con estas omisiones, como siempre te lo he dicho, y a los ciudadanos también de manera que para mí son omisiones dolosas por parte del gobierno del déspota Noboa y del propio déspota Noboa, que simplemente se burla permanentemente del Ecuador. Lo que estamos viendo este momento en materia de seguridad ciudadana, que lo hemos venido discutiendo durante todo el año de la gestión de Noboa, ya prácticamente 14 meses de la gestión del déspota Noboa, pues es lo que al comienzo podíamos creer que era una simple miopía, ¿no es cierto?, o envolverse en la burbuja del poder, ya se ha constituido, te reitero, como una suerte de omisiones dolosas, es decir, que Noboa, de manera premeditada, de manera temeraria y de manera también malintencionada, no está ejecutando acciones para erradicar el narcotráfico y también para romper esta cadena de impunidad que el día de hoy estamos viviendo, ¿no? Y el tema, mira, desde el final. Hay estrategia en esto, se puede entender como un redoblamiento de la apuesta de un Estado policial en el que ya Mónica Palencia, una figura, digamos, que tiene
una frontera, unos lineamientos jurídicos por toda su vida de trabajo de abogada, ya no puede formar parte porque básicamente la estrategia es transgredir esos límites que Palencia sí tiene. Bueno, Palencia se va no solo sin pena ni gloria, sino además se va con una cruz de procesos judiciales que le vendrán a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Porque el tema de la impunidad en los crímenes de Estado no, en este caso, a una ministra del Interior y de Gobierno, porque ella fue las dos cosas, ¿no? En su momento, no, la salida de ella, pues no es que ella, con el decreto trucho que firma Noboa para el déspota Noboa para poner a un subalterno de Palencia, o un subalterno de Romo y de otros, de Carrillo, etcétera, pues, y al mismo tiempo amigo de alias Fito, como es buen año, ¿no? Con eso ya queda limpia de cualquier pecado, de cualquier acción judicial o responsabilidad penal. El tema del asesinato y la desaparición forzosa de los 4 niños de las Malvinas, pues es, si bien obviamente el punto focal de la responsabilidad, no solo política, sino ya Militar. también penal, ¿no? Ojo, penal, ¿no? Ya recae sobre Don Bolsa, sobre el ministro Lofredo, ¿no? Y obviamente sobre el propio Noboa, pero también recae sobre la ministra del Interior. Recae sobre la ministra del Interior porque ella es la que permitió en ese lapso de tiempo, prácticamente 30 días, 20 días de protesta, de grito desesperado, de exigencia desesperada de esos padres y madres de los niños desaparecidos, pues que se encuentren los cuerpos. Y ella nunca dio la cara, ¿no? Entonces ella nunca dio la cara y obviamente ella, conjuntamente con los fiscales del caso y con los policías que estaban asignados al caso, también se deben establecer las responsabilidades en este crimen de Estado que se cometió. Pero vamos más allá. Sí, todo lo que ha venido sucediendo en el Ecuador este último año con esos discursos, acuérdate, golpeaba la mesa la señora, golpeaba la mesa. Cuando le hablaban del ISPOL, obviamente ahí sí se escondía, porque obviamente ella es abogada ella es abogada de tal vez los más grandes saqueadores del ISPOL, como son los Neira, ¿no? Que eran los que manejaban de Cebale y todo eso. Pero cuando le hablaban del ISPOL, de la policía, del Instituto de Seguridad Social de la policía, ahí sí se lavaban las manos. Cuando fue su juicio político, recuerda que aquí mismo en su medio de comunicación, pues en la contra, le denunciábamos a la ciudadanía los vínculos que tienen los abogados socios del caso ISPOL también con Leandro Norero, ¿no? Con Leandro Norero, simplemente. Este contrato que llega a sumar, si no me equivoco, 9 millones en supuesta recuperación de cartera de ISPOL. Exactamente, ahí está metido también uno de los abogados de Norero, ¿no es cierto? Que tenía vinculación con María Paula Romo, si no me equivoco, también este estudio jurídico. Discúlpame, podría estar mal con este dato. No tengo eso, pero obviamente Romo es la que firma, Romo es la que firma el aval para que se cambien los bonos del ISPOL y obviamente es donde se viene abajo en realidad el sistema de inversiones que tiene el ISPOL, más allá obviamente de todas las coimas y de todas estas otras trafacías que se estaban haciendo por debajo de la mesa para perjudicar a los policías del Ecuador y para perjudicarle al propio Estado ecuatoriano. Pero en la cadena de omisiones dolosas ya de Palencia, mira el discurso, entre paréntesis, el discurso que acabamos de oír, o más bien dicho, la reflexión casi de una Madre Teresa de Calcuta, podríamos decirlo así, que acabamos de escuchar hace un momento de Palencia, ¿no? Y era la crónica de una muerte anunciada, es decir, ella ya sabía que se iba, definitivamente. Es la primera vez que tú le ves a esa señora calmada, a esa señora tratando de hacer una reflexión, a esa señora articulando e hilvanando también 4 frases con algún sentido de proyección. Entonces, evidentemente, ella sabía que había llegado a su fin su ignominia y al mismo tiempo esta suerte
esta suerte de gestión, no solo, como te digo, inoperante, sino sobre todo, yo diría, lamentable para el Ecuador, con unas responsabilidades terribles que nos dejan no solamente con el mes más violento de la historia del Ecuador, como fue enero, sino nos dejan en realidad en soletas. Mira, 3 asesinatos en Ciudad Celeste, en una urbanización de clase media alta de Guayaquil, 7 asesinados más ayer en Pascuales, 2 niños asesinados, dos niños asesinados con su madre y con su padre en Guayaquil. El coronel Cedeño asesinado también porque tenía demasiada información de el delincuente Saldumbide, que era el director de las cárceles de Ahí voy. Novoa. Hubo un cambio también en el SNAI. Todo esto obedece a una política coordinada, José. Obviamente es que Novoa, el déspota Novoa cree que haciendo estos cambios pues invisibiliza los actos de corrupción, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, saca al tipo del SNAI que es un pillo, en realidad es un delincuente, ¿no? Que no, yo no logro entender cómo no está tras las rejas ya, cómo no es que está en la misma roca. Ese Saldumbide debería estar en la roca, ¿no? Y no nos olvidemos que este señor que acaba de entrar, pues era también, ya estuvo en el sistema de rehabilitación social, es un coronel en servicio pasivo del ejército, ¿no? Porque las referencias que nos dan es que este señor Andrade, pues fue director de la cárcel de Cotopaxi. No. La referencia de él es que también es un oficial en servicio pasivo que prestó sus servicios en el gobierno de Guillermo Lasso, donde se profundizó la crisis carcelaria del Ecuador. Ese tipo, ese ciudadano es el que hoy está dirigiendo las cárceles del país. ¿Qué confianza nosotros le podemos tener a un tipo que le quieren presentar, ¿no es cierto?, a un individuo que le quieren presentar como un simple exdirector de la cárcel? No, es exdirector de la cárcel en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Cuando explotó, podríamos decir, o cuando ya simplemente, luego de lo que hizo Romo con Moreno, pues simplemente ya fue la gota que derramó el vaso en la violencia criminal, no solo de las cárceles, sino del país. Entonces ahora tenemos un director de las cárceles del Ecuador, ¿no? Porque en realidad esto no es servicio, como le quiere llamar, servicio nacional para personas privadas de la libertad o algo. No, este es un simple carcelero, ¿no es cierto? Un cancerbero, como al igual que lo era la señora Palencia, ¿no es cierto? Este es un simple director de cárceles que llega allá, no sabemos hacer qué. No sabemos qué llega a hacer allá este señor. Este señor era obviamente uno de los íntimos del secretario de inteligencia de, de Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, mira en lo que estamos. Tenemos un director de las cárceles ahora a nivel nacional, ¿no es cierto?, que hacía todos estos chanchullos de los acuerdos en las cárceles para supuestamente pacificar con esa mala dada premisa que tuvo Romo y Moreno, ¿no es cierto?, que acordemos con los delincuentes para ver si ellos pacifican las cárceles y todo eso. Y obviamente ese es el nuevo director de las cárceles. Tenemos como ministro del Interior nada más ni nada menos que a un general de la policía cuestionado porque tiene informe de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado por enriquecimiento ilícito y porque además hay un parte policial que está circulando ya en todo el país, ¿no es cierto?, en donde claramente policías valientes a quienes les han perseguido, a quienes ahora les tratan de delincuentes, ¿no es cierto?, policías, 2 sargentos, obviamente, un sargento y un cabo, si no estoy mal, ¿no?, les tratan de delincuentes, pues donde justamente Buen Año y este famoso Mayor Toro, que también lo he venido denunciando desde hace más Claro de que 2 años, pues en este mismo espacio. son los que facilitaban el acceso permanente de la mujer del criminal alias Fito a la cárcel para que entre con armas, para que entre con droga, para que entre y saque información para seguir con las fechorías y los crímenes en el país. Entonces, esa señora, ¿no es cierto?, le hacían entrar clandestinamente en la cárcel de Guayaquil para que visite al criminal Fito y para que coordine, obviamente, las acciones criminales de este tipo, ¿no? Y, obviamente, Buen Año con el Mayor Toro, pues simplemente hacían que esto se dé permanentemente. Mira, que en el parte no es lo que, porque bueno, uno puede en realidad
tener, muchos ciudadanos pueden decir, bueno, Serrano tiene sesgo, hace juicio de valor. Si tú lees el parte claramente dice, ¿no? El parte es un documento oficial, ¿no? Dice que Buenaño y Toro ordenaron que se le retiren las esposas a la mujer del criminal Fito, del criminal Fito, y se le deje en libertad, ¿no? Ok, es el parte que estamos viéndolo en pantalla. Exactamente, ¿no? José. Tú ves, este es un documento completamente oficial, pero hay temas que son sumamente importantes. A la mujer de Fito, del criminal Fito, ¿no? A quien ordena liberar el actual ministro del Interior del país, ¿no? Buenaño, ¿no? Resulta ser que estaba disfrazada y entraba disfrazada permanentemente de guía penitenciaria. Las fotos están en la tercera página, ¿no? Si tú pones justamente en esta página está donde el sargento, el clase de la policía, el personal técnico de tropas, ¿no es cierto?, le dice, o sea, él con total frontalidad y valentía dice, mi general Buenaño me ordenó quitarle las esposas y que le dejen libre. Asimismo, mi mayor Iván Toro me dispone de manera verbal que le entregue a la señora de nombres María Verónica Zambrano Briones, procediendo a retirarle las esposas de dotación y bajándole del vehículo patrullero para ser entregada a mi mayor Iván Toro, quien de manera inmediata abordan conjuntamente un vehículo gris tipo camioneta con rumbo desconocido, dice y en la tercera fotografía, en la tercera página de este parte, ¿no? Ahí está. Están las fotografías. Mira, tú puedes ver ahí que la mujer del criminal Fito está vestida de guía penitenciaria, ¿no? Entonces, dime si esto no nos debe dar repugnancia, ¿no? Que en un parte policial, es decir, en un parte policial, al actual ministro del Interior de Noboa, del déspota Noboa, dicen, usted me ordenó, general, que le deje libre a esta señora, que estaba vestida de oficial, que estaba vestida de guía penitenciaria. Decía, ¿no? Mónica Velázquez que a cambio de 2 fusiles. Esto ha podido... Es que no solo son los fusiles que supuestamente entregaban para la policía. Es que mira, esta es una mujer que entraba con droga, con armas, con información. O sea, pero el tema de fondo es que entraba clandestinamente a la cárcel a visitar a uno de los mayores criminales que tiene este momento el país, alias Fito, y el general Buenaño, el actual ministro del déspota Noboa, no, ordenó que la liberen. De eso estamos hablando. Entonces, una cosa es cómo nos queremos mostrar, ¿no es cierto?, en el TikTok, en el Instagram o frente a Ocoavisa o Teleamazonas, ¿no es cierto? Y otra cosa, en realidad, lo que están haciendo por debajo de la mesa. Entonces, ¿cómo vamos a tener confianza? Un mínimo de confianza, un mínimo de esperanza, ¿no? En el director de las cárceles, que fue el director de la cárcel de Lazo, un coronel en servicio pasivo del ejército que viene justamente de una línea, de un contubernio de estos individuos que hicieron, ¿no es cierto?, con el secretario de inteligencia, que hicieron con el secretario de inteligencia de Noboa, con este mayor Silva, que sigue ahí, ¿no? Intocable en el CIES, en la Secretaría de Inteligencia, con Noboa, y que es obviamente el que estará manejando todos estos programas Pegasus y todo eso, y que seguramente nos están pretendiendo escuchar a los ecuatorianos ilícitamente para saber cuáles son los pasos que tienen que dar para que Noboa no pierda las elecciones, para que no pierda en realidad su ranchito, su finca llamada Ecuador, su hacienda bananera llamada Ecuador. Pero el tema de fondo, Fernando, tenemos al director de cárceles, un director de cárceles de Lazo. Ahora premiado porque ya no solo dirige la cárcel de La Tacunga, sino dirige las cárceles de todo el país. Claro. Y tenemos al ministro del Interior, al general Buenaño, al que permitió liberar, al que ordenó liberar a la mujer de alias Fito, conjuntamente con el mayor Toro, y que además tiene un informe de responsabilidad penal de la Contraloría, que sí que ahora nos quieren decir que ha sido solo por $20,000, que unos viáticos estaban mal sumados y todo eso. El informe, yo he pasado creo que por 20, 30 exámenes especiales de la
de la Contraloría, ¿no? Entonces, si obviamente tenía alguna observación la Contraloría y todo eso, pues se presentaban los descargos. Pero tú no llegas a un informe de responsabilidad penal, pues, ¿no? Entonces, este general, con 2 generales más, se llegó a establecer indicios de responsabilidad penal en la Contraloría. Que ahora quieras decir cualquier cosa, que ahora quieras decir que no, que jamás tú ordenaste la liberación de esta mujer, que jamás tuviste un enriquecimiento ilícito. Bueno, pues eso dilo a la justicia. Pero resulta ser que ahora la fe pública nuevamente está en entredicho. ¿Por qué? Porque el déspota Noboa tiene este nivel de colaboradores como asimismo lo tiene al ministro de Salud, ¿no es cierto?, que está completamente vinculado a clínicas privadas en el país. En primer lugar, un poquito de sentido común, es decir, está directamente vinculado a clínicas privadas del país, y en segundo lugar, tiene a su primo, que es un cuestionado funcionario, y un pillo, en otras palabras, ¿por qué no me guardo las palabras? Un pillo, ¿no?, que es el director financiero del Ministerio de Salud y el que anda haciendo los chanchullos con los hospitales de Guayaquil. Y el primo ya estaba ahí, el primo de Lama ya estaba ahí desde antes, o sea, claro, obviamente, el primo de Von Buffard, ¿no es cierto? de Lama Von Buffard. ¿No es cierto? Estos Von Buffard, conjuntamente con su primo, que este rato está ahí, que estaba de director financiero, ¿no? Y obviamente, además también son primos hermanos del actual superintendente, si no estoy mal, de bancos, ¿no es cierto? Entonces, como tú ves, en realidad esto es un contubernio total, es decir, no hay tiempo, no hay entrevista, no hay espacio de análisis que nos permita abarcar en realidad todas las tenazas, todas estas conexiones, ¿no es cierto?, que las vamos viendo día a día, porque podemos ir después a Senacid, ¿no es cierto? Y a Senacid tú vas a ver también toda la mentira que le han hecho a los jóvenes también vinculados a estructuras criminales como universidades que se están prestando en el país, ciertas universidades de garage que se están prestando justamente para el lavado de activos con el narcotráfico. Entonces vamos a establecer más conexiones del gobierno, del déspota Noboa con el narcotráfico, y vamos a ver cómo el tema del narcotráfico en los puertos y aeropuertos del país no para en lo absolutamente nada. Y ahora Noboa, el déspota Noboa, tiene un grupo de policías operando con los lobos, supuestamente para darle información privilegiada a Noboa, al déspota Noboa, y otro grupo que está operando en cambio con los alias Fitos y con los choneros, también que le están dando información. Es decir, tenemos en el Ecuador completamente... Pero no estamos hablando de policías de inteligencia infiltrados que pasan información al Estado, estamos hablando de otra naturaleza de vínculo. No, estamos hablando de esos policías corruptos que los vengo denunciando desde hace más de un año, ¿no es cierto?, con los narcogenerales, ¿no?, y con este manejo totalmente doloso e ilícito en los puertos y aeropuertos del país. No ha pasado nada con este coronel Medina, no ha pasado nada con los hermanos Íñiguez, un hermano Íñiguez director de antinarcóticos, el otro hermano Íñiguez jefe o gerente operativo de la empresa más grande privada para hacer verificación de contenedores en el puerto de Contecom manejado a la maldita sea por una estructura prácticamente delincuencial de ciertos policías, y no pasa nada, y creen que sacándonos un par de pasquines en las redes sociales, pues nosotros nos vamos a acobardar, ¿no? Es decir, aquí lo importante, Fernando, es dar la cara, lo importante es señalar ya pedimos, obviamente, con los riesgos que eso implica, pero aquí no estamos para victimizarnos. En realidad, o el país definitivamente toma otro rumbo, porque no hay otra posibilidad. Ya fondo ya tocamos, ya tocamos fondo. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a vivir en la podredumbre institucional que estamos viviendo el día de hoy? Mira que hay fiscales honestos, hay fiscales, hombres y mujeres honestos, jueces honestos que simplemente no saben qué hacer. No saben qué hacer porque viven, obviamente, extorsionados y chantajeados con los procesos que recaen sobre ellos en materia penal, ¿no? Obviamente a los fiscales, claro, pero jueces en materia penal, ¿no? Y que simplemente les dicen, mira, o resuelves, o suspendes, o no. Simplemente nosotros te matamos. Es decir, ahora es la vida o el proceso. Es decir, estamos viviendo, hablaba
hablaba hace un par de días con dos fiscales honestas de una de las ciudades importantes del país y ellos me decían, es imposible, o sea, no podemos en realidad hacer absolutamente nada en una serie de procesos que ellas tienen, ¿no es cierto? Porque simplemente están al acecho nuestro. No solo los delincuentes, sino el propio gobierno, el gobierno del déspota Noboa. Eso es lo más grave. Sí, porque bueno, por último, si los delincuentes Ahí quiero ir, ¿no? Porque se ha acusado al gobierno y concretamente al presidente de vivir en una burbuja y aquí nace naturalmente la pregunta, ¿el presidente estaba consciente a la hora de decidir de entre los generales a buen año si es que el asunto era, como te digo, redoblar esta lógica de estado policial, colocando a un policía activo hasta ese día en el Ministerio del Interior? Pero siendo esa la lógica, él selecciona a buen año a conciencia de que existen estas denuncias, a conciencia de, digámoslo así, de quién es buen año, o desde esta burbuja que le hemos acusado tantas veces al presidente, solamente eligió a alguien que parece serle funcional, pero sin conocimiento de todo esto que hay detrás. Si tú me dices que Noboa, Fernando, firmó el decreto el domingo 9 de febrero de las elecciones a las 11 de la noche, cuando estaba completamente ebrio, haciendo el bochinche porque no ganó en la primera vuelta, te diría, obviamente, pues no estaba en sus cabales, le hicieron firmar el decreto para ponerle a buen año. Pero el decreto lo acaba de firmar hace 48 horas, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que hace 48 horas no estaría tan ebrio como estuvo el 9 de febrero, pues, ¿no es cierto?, haciendo el relajo que hizo porque efectivamente no logró, no porque los ciudadanos no se comportaron, del Ecuador no se comportaron como él pretendía en su hacienda bananera. Entonces, ese es el tema fundamental. No, cuidado, vayamos a poner, porque por ahí ya oigo voces de algunos miembros de la universidad donde yo estudié, de la Universidad de la SUA, y por allá oigo a otros académicos también que dicen que le están engañando a Noboa, al déspota Noboa. Ahora es lo mismo que se decía con Lazo, ¿no? Cuando ya no hubo forma de defenderlo, sus bloques de defensa decían, pobrecito, lo engañan, el círculo del presidente lo tiene mal, ¿no? Ahora es la misma apuesta. Noboa está completamente consciente y él tiene toda la información todos los días, porque todos los días le hemos venido diciendo desde hace más de un año que está haciendo aguas su gobierno, su déspota gobierno, está haciendo aguas con el crimen organizado. Lo hemos venido diciendo. Le hemos dado nombres de policías. Le hemos dicho, la cuñada de su ministro de Agricultura, de su ministro Palacios de Agricultura, intentó sacar 3 toneladas de droga en el mes de julio del año 2024 y no pasó absolutamente nada. Noboa está completamente informado de todo lo que está pasando en el país, ¿no? Y tanto así que ha pretendido perseguirnos incluso acá. Pero obviamente, por ventaja, acá hay una institucionalidad, es un país que no permite injerencias, es un país que no... Han habido intentos de persecución allá contra ti, José, eso no me habías contado. Sí, por supuesto, y obviamente tú lo puedes leer en el propio reportaje coloquial, entre comillas, de New Yorker, donde obviamente él pretendió justamente claro, que las autoridades de justicia de acá de Estados Unidos hagan algo en mi contra, cuando acá no hay hacienda bananera. Él pretende manejar al Ecuador como una hacienda bananera, pero este rato ya por lo menos el 50% de los ecuatorianos, y estoy seguro que en las próximas elecciones más del 50% de ecuatorianos pues decidirá efectivamente romper con la visión esta maniqueísta del TikTok, ¿no es cierto? Y se dará cuenta de que efectivamente el Ecuador está en la vida real, en las calles, ¿no es cierto?, desangrándose, sin empleo, con ecuatorianos que obviamente están huyendo del país y que obviamente la situación se ha puesto muy compleja para ellos también por el tema migratorio, ¿no? Y obviamente con familias que están desesperadas, con policías honestos, con militares honestos, con jueces y fiscales honestos que no saben realmente ya qué hacer, que simplemente están esperando, ¿no es cierto?, o que llegue el momento que se puedan retirar a los policías y militares,
o jueces y fiscales que incluso están pensando en renunciar, pero no pueden, ellos dicen que no pueden seguir viviendo pues en esta suerte de permanente acecho y al mismo tiempo extorsión por parte, no, reitero, no de los criminales, sino del propio gobierno, ¿no? Del propio gobierno. Acabamos Ahora, de ver hace pocos días el mensaje de la madre de la hija del déspota Noboa, ¿no es cierto?, que decía, no solo me persiguen a mí, sino también persiguen a mi familia, ¿no? Y definitivamente es así. Y después es tan cobarde, perdóname esta expresión, Fernando, pero Noboa es tan cobarde que él no pudo responder. Le tuvo que mandar a su actual cónyuge, ¿no?, a que responda a ella. Pero qué asqueroso, qué tipo, ese es nuestro presidente. Ese es es el presidente del Ecuador. Yo no me siento representado en un segundo por ese individuo y no sé qué mujer, no sé qué joven, no sé qué empresario, no sé qué profesional, no sé qué ecuatoriano en cualquier instancia se puede sentir representado con un tipo que él no puede dar la cara, como no lo dio el 9 de febrero, como no lo dio ahora en este conflicto de persecución que tiene con la familia de su exmujer, de la señora Golbán, ¿no es cierto? Y no lo da nada, sino tiene que sacar efectivamente, utilizarle a su mujer nuevamente, a su actual esposa, ¿no es cierto?, como una subalterna, ¿no? Como una subalterna, ¿no? claro. Y Y esto obviamente, que al final, perdón, Fernando, pero sí, sí, sí. entre estos no son hechos aislados. Entonces, cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos de que vamos cerca de, si no estoy mal, de 260 muertes ya en el mes de febrero, ¿no? 62 menores hasta el día sábado, menores de edad. Pero hasta el día sábado, pero Hasta el día obviamente sábado. ya asesinaron a dos niñas más pues, que estaban en las calles del país, ¿no? Cerca de 200 crímenes más ya en el mes de febrero. Enero fue el mes más violento de la historia del Ecuador. En realidad, la vez pasada yo te había dicho el enero más violento, no, el mes más violento de la historia del Ecuador, ¿no es cierto? Y con un Noboa que tiene todas las prerrogativas legales y constitucionales, porque así lo ha hecho pues de esa Corte Constitucional, que es una Corte Constitucional corporativa que no hace nada por el Ecuador, que todo hace simplemente por mantener, para que estos individuos mantengan el cargo y al mismo tiempo le dan todas las atribuciones constitucionales a Noboa para que siga violentando al país. Mira, entonces el tema fundamental este rato es que esto es una cadena, en realidad, de eslabones, ¿no es cierto?, que solamente se va alargando, se va alargando, se va alargando, y como que de alguna manera los ecuatorianos creen que, o yo no sé si nos están anestesiando con el tema del TikTok y de las redes sociales, o obviamente esa manipulación pues simplemente está haciendo que se destruya completamente, nuestra democracia. Dime, José, No hay un campo en el que estemos bien. tú conoces a Buenaño porque tiene mucho tiempo en la policía. Yo también en algún punto llegué a conocerlo. Mencionabas algunos otros generales, pero trato de entender la lógica del gobierno y me pregunto por qué Buenaño, porque aquí estamos hablando desde que iniciamos la entrevista, ¿por qué no Buenaño? Digamos, no, existe información que haría absolutamente ilógico para cualquiera que la lea nombrar a Buenaño, pero ¿cuáles son las lógicas de gobierno para nombrarlo? Eso es lo que quiero entender. Es decir, Buenaño tiene tal vez una carrera policial hasta hoy impecable. ¿Cuáles son las lógicas que podría seleccionar el gobierno de entre toda la planilla de generales para decir, ok, mi ministro del Interior, a quien le voy a dar el mando civil, es al señor Buenaño? Pero ¿cómo una carrera impecable? Queremos contar la historia de cuando fue secuestrado en el Putumayo. Bueno, muy bien, que es una acción realmente importante, heroica, que se pudo haber dado en su momento en la Policía Nacional, en el cumplimiento de su trabajo, obviamente, ¿no? El cumplimiento de su trabajo. Pero con eso quieres borrar que permitiste, que ordenaste que dejen libre a la mujer del criminal alias Fito. Con eso quieres borrar que tienes un informe de indicios de responsabilidad penal en la Contraloría. No puedes decirlo. Es decir, las acciones extraordinarias o sobresalientes, positivas que puedas tener en tu vida pública o en tu vida privada, bajo ningún punto de vista pueden estar borradas, ¿no es cierto?,
pueden borrar estas acciones, ¿no es cierto?, que no son negligencias, que no son ineptitudes, que no son inoperancias, no, sino que son actos deliberados, porque ordenar que se libere a una tipa que ha cometido, a una ciudadana que ha cometido un delito, y que es nada más y nada menos que la esposa, la mujer de un criminal como alias Fito, ¿no es cierto? Pero simplemente eso es inaceptable. No podemos A mí lo que me nosotros llama la decir, atención es que el ofrecimiento de 2 fusiles por parte del representante de una estructura criminal quede en un parte. Ah, no, está todo bien. Ya ofreció 2 fusiles. Y esto ahora lo conocemos, ahora vemos este parte, pero si uno revisa los partes policiales, José, se va a encontrar más detalles de este tipo de manejo en los filtros de seguridad de los centros penitenciarios. es que los centros porque los centros penitenciarios se han convertido desde el tiempo de Moreno con Lazo y obviamente ahora también con el déspota Noboa en los centros de mayor vínculo para estos actores gubernamentales para hacer los pactos con el crimen organizado, ¿no? Para hacer los pactos estos con el crimen organizado y decir, y obviamente el gobierno tan neófito, tan prepotente, al mismo tiempo tan ignorante, pues entre comillas, ¿no? Simplemente cree que puede llegar a hacer acuerdos con el crimen organizado. No hay posibilidad alguna de hacer acuerdos con el crimen organizado. Los criminales tienen que estar en la cárcel, sentenciados. Ese es el único punto, ese es el único punto al que hay que llegar con los criminales. Y obviamente, si los criminales cumplen con las reglas que están dentro del sistema de rehabilitación social, es decir, no cometen faltas, etc., deben tener derecho a una visita, deben tener derecho, obviamente, a hacer sus actividades de estudio si es que quieren, etc. Pero si es que cumplen con las reglas que tú estableces en el Centro de Rehabilitación Social. Pero si es que tú manejas como este momento. Simplemente lo único que hemos hecho es crear un muro, ¿no es cierto?, entre la ciudadanía, la información, la transparencia de la información, que está protegiendo a todos estos criminales y al crimen organizado en general en el país, ¿no es cierto?, porque es ahí donde se están dando estos acuerdos, ¿no es cierto?, con los criminales para tener esta información y disquedar estos golpes completamente ambiguos, completamente tibios, completamente aislados contra el crimen organizado. Entonces, no va por ahí, no va por ahí, Fernando. Definitivamente el ejercicio del poder está completamente desconfigurado, está completamente manipulado por este ciudadano Noboa, obviamente, y habrá que ver quiénes más están detrás de él, ¿no? Yo he vuelto a señalar, el grupo de la tía está debiendo, tiene una deuda de 300 millones, el grupo Novis es prácticamente un grupo quebrado, ¿no? Y sin embargo, obviamente, por un favor personal de Noboa, pues se lo está sosteniendo con negocios, se lo está sosteniendo con acciones, con negocios directamente vinculados al Estado ecuatoriano. Entonces, esta es la realidad que está pasando en el país. Al final, el Estado ecuatoriano está soportando y está sosteniendo a un grupo familiar, empresarial, ¿no es cierto?, que no sabe qué hace, que no ha sabido cómo llevar en orden sus finanzas y sus actividades económicas. Mira que hay un gerente que ya lo sacaron del grupo Noboa, ¿no?, que se les robó aparentemente que se les ha venido robando más de 50 millones de dólares. Más de 50 millones de dólares. Un Sí. gerente de una empresa privada relacionada al grupo. Del grupo Noboa, de la bananera Noboa, sí. Se les ha robado aproximadamente como 40 o 50 millones. ¿Sabes lo que es eso, Fernando? Entonces, ahora, ¿qué va a pretender, quién va a pretender el déspota Noboa que pague esa deuda? ¿No? Que pague esa deuda. Obviamente que pague el Estado ecuatoriano, que paguen los ciudadanos esa deuda, pues, del robo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es por donde viene el no pago de los impuestos, ¿no es cierto? Ya en los próximos días estaremos viendo, en las próximas semanas, en los próximos meses estaremos viendo efectivamente cómo el grupo Noboa demanda a este gerente con la pretensión o tal vez ya no lo demanden, ¿no es cierto?, con la pretensión de recuperar, de por lo menos ponerle en su lugar a este gerente del grupo Noboa. Pero es un gerente de años del grupo Noboa, es decir, una de las personas de mayor confianza de los Noboa, ¿no? Sí, eso puede ser un escándalo significativo, ¿no? Pero es que eso nos da la pauta de la situación en la que se encuentran ciertas empresas de este grupo familiar. O sea, ¿quién se puede robar 40 millones, ¿no es cierto? Y tú puedes seguir manteniendo, y tú puedes mantener viva una corporación
sin que te cause un impacto ya sobre tus finanzas, sobre tu giro cotidiano. Entonces son los temas de fondo. Al final se está tapando estos actos y estas acciones, ¿no es cierto?, de un grupo empresarial que está en una situación realmente compleja en muchas de sus empresas, ¿no es cierto?, relacionadas con el Ecuador, no sé cómo estén las que tienen fuera del país, ¿no es cierto?, y sin embargo, obviamente, permites que el crimen organizado haga lo que sea, pones a los oficiales obsecuentes con el crimen y con el gobierno para que sigan haciendo los Eso, favores, ¿no es cierto? Y obviamente ahí termina la historia del país. El resto es de impunidad, eso el justamente, resto es Jorge, sangre. justamente eso. Digamos, muy al margen del contexto que es este que acabamos de escenificar en varias etapas, deben abordar una elección y estas crisis de gabinete podríamos conectarlas con una política de cara a la elección de abril. ¿Qué cambio vamos a ver en el manejo del Ministerio del Interior de Mónica Palencia a Fausto Buenaño en cuanto a digamos, a las propias gestiones en materia de seguridad del Ministerio del Interior? ¿Va a verse un giro de timón o va a mantenerse la cuestión como hasta ahora se ha venido manteniendo, en vista de que Buenaño al final era subalterno de Palencia y seguía la misma lógica? Pero no solamente subalterno, sino es un oficial en servicio pasivo de 24 horas, ¿no es cierto? Esto es decir, estuvo en servicio activo hasta el día que le nombraron ministro, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es corporativizando la seguridad del país. Entonces, en este caso, obviamente cuando tú corporativizas una instancia pública, lo único que haces es que esa instancia pretenda llevar agua a su molino, ¿no es cierto? Entonces, lo que le interesa a Buenaño seguramente será limpiar su nombre de por qué dejó en libertad a la mujer del criminal alias Fito, de por qué obviamente tiene el informe de responsabilidad penal en la Contraloría General del Estado, etc. Y obviamente, pues, ¿no es cierto?, con su propia institución. Entonces, corporativizar a la instancia rectora de la política pública de seguridad ciudadana es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Y no hay posibilidad de que esto construya puentes para lo que tú habías denunciado anteriormente en este espacio, que es la entrega o la captura de este personaje. Mire, seguramente eso va a pasar. Ese va a ser uno de los golpes importantes que se den en las próximas semanas, ¿no es cierto?, con los acuerdos que tiene ya el déspota Noboa, sus adláteres en el gobierno que tienen ya con estos criminales. ¿No? Te vuelvo a insistir, es decir, ahora resulta ser que el oficial que ordenó la libertad de la mujer del criminal alias Fito, que es el más buscado del país, ¿no es cierto?, pues ahora ya está de ministro, ¿no es cierto? Entonces, veamos bajo qué prerrogativas y bajo qué acuerdos efectivamente alias Fito se entrega, porque de lo que estamos seguros, y como dice, ¿no es cierto?, el dicho popular, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, hay un acuerdo ya, bueno, pruebas sí tengo, que hay un acuerdo ya entre el gobierno de Noboa, ¿no es cierto?, para Para esta esta entrega. permanente, para esta entrega, ¿no es cierto? Se sabe perfectamente en qué zona estás, hay unos anillos de seguridad, es decir, todos los anillos de seguridad de Fuerzas Armadas, anillos de seguridad de la policía, es decir, y obviamente anillos de seguridad de los criminales. En octubre, como lo denuncié aquí mismo en este medio, Fernando, pues asesinaron a los dos choferes de alias Fito, octubre del 2024, asesinaron a los dos choferes y a partir de la información que obtuvieron en sus celulares, pues obviamente no es que ellos se comunicaban con Fito en Argentina, ¿no? Se comunicaban con Fito en algún lugar del Ecuador. Entonces saben claramente dónde está alias Fito y obviamente alias Fito no va a cometer el error que cometió Junior ni de todos estos, de irse a Colombia o irse a otro país, porque obviamente allá no tienen poder, pues allá tienen otras estructuras criminales que a ellos no les interesa, pues que llegue un capo criminal de otro país, ¿no es cierto?, para hacerles ruido, para ponerles en una situación de riesgo. Entonces, obviamente, donde tiene el poder alias Fito en la clandestinidad es aquí mismo en el Ecuador. Entonces, obviamente, él debe estar en ese proceso
de acuerdos con el gobierno y no nos debe cabe la menor duda que en cualquier momento pues lo van a mostrar como la cabeza de turco en una entrega. Y no dudes que encuentren celulares con conversaciones que puedan vincular a políticos y todo eso, celulares fabricados también, que eso también es otro de los datos que ya tenemos, porque eso es lo que está haciendo este mayor Manuel Silva en el CIES, ¿no? En el CIES conjuntamente. Fabricación de chats de celulares, de Sí, 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 supuestos chats. están haciendo todo eso, están obviamente en todo ese proceso. Ese es el rol que cumple Silva en el CIES, ¿no? Ese es el rol que cumple Silva en el CIES, obviamente un oficial realmente siniestro, un ciudadano siniestro que tuvo la policía en su momento, pues, y que obviamente está con una sed de venganza permanente en contra de grupos políticos en el Ecuador. Entonces, como vemos, Noboa cree que él tiene pisada la cabeza a los ecuatorianos. No, no. A Noboa le tienen pisada la cabeza, ¿verdad? Y eso él tiene que saber, ¿no? Eso no le va a gustar, pero a él le tienen pisada la cabeza. No sabemos de dónde más le tienen pisado, pero por lo menos la cabeza es lo que se visibiliza que le tienen completamente pisada. Entonces, está omnibulado ya en el poder y obviamente este nombramiento de buen año de este nuevo director de cárceles, que fue director de la cárcel de La Tacunga con Lazo, ¿no es cierto? Y este nuevo ministro de Salud y todo eso, crisis de gabinete, la crisis sigue, definitivamente, y quienes estábamos pagando las consecuencias de esa crisis somos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y esto vamos a tener que seguirlo denunciando. Ahí justamente iba a José, porque al final esta crisis de gabinete tiene la intención de ser una estrategia, un movimiento de fichas en un tablero electoral. Pero si no empieza a proporcionarle resultados que podrían ser explotables en el escenario electoral, no tiene ningún caso esta crisis de gabinete. Y tal como lo está planteando, los resultados que podría mañana decirnos, miren lo que he conseguido, digamos, como plataforma electoral, no serían muy posibles. Mira, es que este momento no es cuestión de darle consejos al gobierno, sino obviamente de denunciar cualquier sugerencia, pues el gobierno la rechazó hace más de un año, ¿no? Este momento lo que tenemos que hacer es denunciar lo que está sucediendo. Estos acuerdos que están teniendo las estructuras del gobierno del déspota Noboa con el crimen organizado solamente nos están costando sangre, solamente nos están costando terror y pánico en el Ecuador. Definitivamente. Y eso lo estamos viendo todos los días. Esto no para. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Noboa? El objetivo de Noboa obviamente está fijado, por ejemplo, en que le retiren de la acción constitucional, que fue un delito de desaparición forzosa, el tema de los 4 niños de las Malvinas. O sea, están preocupados ya no por el presente, sino por el futuro. O sea, alguien ya les dijo, mire, el tema de que tú tengas ahí un señalamiento judicial de que fue desaparición forzosa, pues eso te va a venir, eso te va a venir una sentencia con responsabilidades penales y políticas a futuro, ¿no es cierto? Entonces están preocupados de eso, están preocupados de no pagar los 90 millones de dólares de impuestos al SRI y ver cómo limpian todo eso. Están preocupados de Petronovoa, de ver cómo dejan limpiando absolutamente todo el tema de Petronovoa con el robo de esos 3.7 millones de galones de combustible. Están preocupados, por ejemplo, de cómo seguirles robando el agua a Montecristi, en Manabí, porque te cuento, esto todavía no se ha develado, pero tengo ya los documentos y la información de que la empresa, el café, ¿no? El Montecristi es una empresa que está robando varios caudales de agua, se está apropiando de varios caudales de agua de Montecristi en Manabí, ¿no es cierto?, para ellos utilizar directamente su empresa. A pesar de que existen informes de la instancia oficial de rectora del agua, donde le han negado efectivamente esas autorizaciones de captación de agua en Montecristi. Entonces, obviamente, no me vengas a decir que Manabí no le quiere a Noboa porque por Luisa votan Porque están los amenazados. criminales. No le quieren obviamente porque Noboa es un déspota, ¿no es cierto?, que esconde todas estas cosas. Pero en Montecristi sabe, y esto hay que hacerlo también, ponerlo sobre la mesa, y hay que hacerlo público. La empresa de Noboa, el café, tiene informes negativos para captaciones de agua en Montecristi porque está prácticamente apoderándose si no del 100% de la gran mayoría de agua
de esas captaciones para hacer uso en su empresa el café, dejando a cientos de barrios, a cientos de ciudadanos en sectores rurales sin agua, a miles de ciudadanos sin agua en Montecristi, en la zona. Para entender esto, existen caudales de agua que tienen destino la potabilización para el consumo de la población en Montecristi. Lo que está haciendo esta empresa es desviar ese caudal para aprovecharse ellos del caudal, dejando digamos, afectando el caudal que llega para potabilización y uso de la gente. Ellos estaban autorizados a utilizar un porcentaje del caudal, pero ellos pidieron ampliar ese porcentaje de caudal, ¿no es cierto?, de una manera absurda, ¿no es cierto? Entonces, lo que hizo la instancia oficial de la rectora de las autorizaciones para el tema del agua, ¿no?, es decir, no le vamos a autorizar. ¿Con qué finalidad, José? ¿Riego? Esa es riego, es agua que seguramente llega para consumo humano, es decir, vamos a conversarlo en cualquier momento, ¿no es cierto? Tengo los documentos, estoy organizando la información, pero me llegaron el día sábado justamente estos documentos que justamente a propósito de la denuncia de los 3.7 millones de galones desviados de combustible por Noboa, en Petro Noboa, para el café, en realidad al Ecuador, ¿no es cierto? También viene esta denuncia del café, que también obviamente el café de la empresa Noboa, del grupo del déspota Noboa, pues está, porque el tema del combustible básicamente ha sido utilizado por esta empresa, el café. Entonces, el tema del agua tiene que ver directamente con la empresa el café. Entonces, se está robando el agua de los manavitas, se está robando el agua de Montecristi, ¿no es cierto? Como este es todo sobre la base de la prepotencia y el uso del dinero, como persigue a su exmujer, como persigue a la vicepresidenta del Ecuador, como persigue en realidad a varias mujeres, y obviamente ahora persigue también a Manaví, porque Manaví obviamente le ha dicho, hay funcionarios en esta instancia del agua que le han dicho que no le van a ampliar el caudal, pero sin embargo están utilizando un caudal adicional, robándole el agua a Manaví y a Montecristi específicamente. Entonces, este es el presidente que tenemos. Entonces, si él está preocupado del business, ¿cómo vamos nosotros a creer que este individuo va a estar preocupado del crimen organizado, va a estar preocupado de lo que está sucediendo en realidad con los homicidios y asesinatos en el país? Eso, con el tráfico de drogas, eso no le interesa. A él le interesa el billete para la FARC, el billete para... Tú insististe mucho, José, en informar a la ministra Palencia durante los meses en que todavía digamos, no estaba trabada la situación como está ahora, en informar a la ministra Palencia de aquella información que te había llegado a ti sobre generales vinculados o oficiales de la policía en general vinculados a bandas delincuenciales. ¿Insistirás en ello con Buenaño o no tiene caso? Buenaño sencillamente no va a recibirlo, no va a escucharlo. Ya la información está ahí, Fernando. Sí, la información está ahí, es toda una argolla que está estructurada ahí, ¿no es cierto? Y lastimosamente, te vuelvo a insistir, pues corporativizar la seguridad ciudadana creo que es un gravísimo error, pero seguramente eso no lo va a querer entender Noboa una vez más, y más bien él va a seguir tratando al país como la hacienda bananera. Entonces, este rato lo que corresponde es mantener la denuncia siempre que esa denuncia pues quede completamente clara, ¿no? Y obviamente ya las consecuencias para todos estos individuos que se han estado burlando del Ecuador, ¿no es cierto?, tienen que venir por el orden judicial. Ojalá lo más pronto posible, ojalá el Ecuador pues tenga ya una luz al final del túnel en las elecciones de abril. Veamos, esperamos que así sea. Querido José, mi abrazo como siempre y gracias por la claridad de tus denuncias y tus señalamientos. Gracias, Fernando, un gusto estar con ustedes siempre. El gusto es siempre mío. Muchas gracias, querido José. José Serrano, exministro del Interior, que ha hecho pública su postura acerca del nombramiento del nuevo ministro del Interior. Les recordamos, el nuevo ministro del Interior es el general en servicio activo hasta el día sábado, el señor Fausto Buenaño, y el gobierno comunicaba sus decisiones de la siguiente manera. La Secretaría General de Comunicación se ha desempolvado para sacar el siguiente comunicado a la ciudadanía. Esto con fecha del día
del día sábado 15 de febrero. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que mediante decretos ejecutivos el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, dispuso cambios en el gabinete ministerial. Edgar Lama asumirá el Ministerio de Salud Pública. Fausto Buenaño estará al frente del Ministerio del Interior y Víctor Hugo Andrade dirigirá el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Hablábamos justamente de este cambio con José Serrano hace un momento. Estas designaciones responden al continuo compromiso del gobierno de robustecer la gestión en áreas claves para el país. Agradecemos a los titulares salientes por su compromiso y dedicación en esta primera etapa de transformación. En especial, reconocemos la labor de la señora Mónica Palencia, dice el comunicado, quien como titular de una de las instituciones estratégicas del país desempeñó un papel fundamental en la consolidación de políticas orientadas a la seguridad y el bienestar de los ecuatorianos. Así dice el comunicado. Seguimos avanzando con decisión en la construcción de un país más seguro y más justo para todos, dice el comunicado de la Secretaría de Comunicación, que informaba sobre el nombramiento del general Fausto Buenaño.